Queda agradecerle a Fernando la secuencia tan inspiradora y sobre todo iluminadora del proceso, ¿no? Un proceso que conlleva a una metástasis, que termina en el 666, que es casi el número de la bestia, le falta un 6. Y esto es toda una estructura dentro de la Constitución del 93, que comienza desde su primer título, donde nosotros no encontramos derechos fundamentales. No está la salud, la educación y tampoco la participación ciudadana, le hace consulta previa urbana, rural o como fuera. Eso demuestra ya una intención. Y una intención que se va desatando firmemente cuando uno entra al régimen económico, donde desde el primer número del artículo 58 ya se va trazando una medida conductora en donde se va reservando temas en los cuales al final devienen en un abandono por parte del Estado de ciertas actividades que en una concepción distinta se consideran estratégicas. Y de ahí lo que se podría considerar como soberanía. Y la misma pandemia ha puesto en evidencia qué pasa cuando uno no es soberano en determinadas circunstancias y en determinados recursos. En el caso que presenta hoy día Fernando, es del tema económico que cruza los asuntos de propiedad, pero también asuntos de la utilización del recurso, ¿no? Y una de las cosas que nosotros podemos estar claros es que los recursos naturales están por encima de cualquier otro porque uno está pensando que ahí hay dinero. Y ese es el único objetivo del neoliberalismo. ¿Dónde está el dinero? Y ahí concentrar todo su esfuerzo y todo su como digamos, esfuerzo, perdón, tensión máxima para dominar. Y el resto no le importa. El resto es una cuestión de valor. Incluso los famosos recursos culturales que no están valorados. Los recursos naturales sí, los recursos culturales quedan en el aire porque hay que valorarlos y nadie se quiere hacer ese trabajo en un enfoque neoliberal. Por supuesto que eso conduce a una situación económica como la que vemos. Nosotros, como Estado, como país, vendemos barato y compramos caro. Esa es una sencilla consecuencia de abandonar el protagonismo en la configuración de los precios internacionales que ya se garantiza en la misma Constitución, es decir, evitar que el Estado haga eso. Primero, quitándole su capacidad de participación empresarial, dejándolo para algunas cosas, algunos temas muy, muy fortuitos. Pero es tan fuerte esta implicancia que en el caso de la pandemia, cuando pudimos haber tomado control de algunos temas que eran importantes para la salud, no lo pudimos hacer. No se pudo controlar la cuestión de la medicina, no se pudo controlar el oxígeno, no se pudo controlar el tema del servicio médico, porque la salud no es un derecho, es un servicio. Alguien por ahí decía que cuando un derecho cuesta y se espera progresivamente, no se vuelve un derecho, se vuelve un privilegio. Y evidentemente esta metástasis del neoliberalismo toca pues toda la lista que ha mencionado Fernando tan claramente, y uno de los temas dentro del mismo capítulo está pues el famoso la reglamentación constitucional de los tratados, de los contratos ley. Y estos famosos contratos ley son pues la entrega explícita de la capacidad del Estado para poder transar y negociar sus recursos en los términos en que los favoreciera, pero no los puede favorecer porque los contratos ley son anclados y están incluso exonerados de lo que podríamos llamar en temas tributarios. Si ustedes analizan el capítulo, el artículo correspondiente, dice, en los casos en que haya temas tributarios, también el Estado se exime de los tribunales locales. O sea, la empresa puede asumir en esos casos también juridicidad extraterritorial. Es un abandono total. Y al ser un abandono total debilita al Estado por todos lados. Otro de los temas que vale la pena mencionar es cómo se expande este tema del cáncer neoliberal dentro de la Constitución.
muy finamente en el artículo 103, en el último párrafo, una línea, como que antes que uno pudiera olvidarse, ¿no? Dice explícitamente, la Constitución no avala el abuso del derecho. Eso me parece una confesión. Es una confesión claramente explícita diciendo que los derechos no importan, porque si se exagera mucho en el pedido, eso ya no va a ser amparado por la Constitución. Y obviamente, en uno de los resultados que tenemos de la decisión del Tribunal Constitucional respecto del derecho a consulta previa, que dice que no está en la Constitución. Y como no está, no lo pueden aducir como que se ha violado los derechos de los pueblos que necesitan una consulta previa porque se está extrayendo recursos de sus lugares. Entonces, la Constitución ampara que queden desamparados ellos. Es decir, se dan cuenta, esa pequeña línea es una herencia de todo lo que ha mencionado Fernando esta noche. Y es en lugar, nosotros, si quisiéramos hacer un ejercicio de una redacción constitucional, lo primero que deberíamos poner es que la Constitución no ampara el abuso del privilegio. El privilegio es lo que pasaba, ¿no? En el neoliberalismo hay abuso de privilegio. ¿De cuál? De poder, pues, de dinero, de recursos. Quien tiene esos recursos tiene el poder. Por supuesto, cuando uno tiene contratos ley, donde está abandonando la jurisdicción peruana, ya está perdiendo contratos. Ya no tiene esa capacidad de defender derechos. Y si alguien viene a reclamarlos, pues no abuses, pues hermano, no abuses, como diríamos en términos coloquiales. Entonces, el privilegio ha sido abusado, y está siendo abusado sobre todo por las compañías que extraen sin ningún criterio ambiental. Esto es parte de lo que un proceso constituyente hace, porque en el fondo, lo que hace Fernando esta noche al exponernos es motivarnos a participar en la reflexión. O sea, una etapa del proceso constituyente es elaborar un sistema de motivadores para que la gente meta la cuchara, como decían las abuelitas, en el tema. No es que sea muy elevado el asunto constitucional, no es que esté para mentes plecraras y de alto nivel, no, no. Es la necesidad urgente de la gente para establecer propósitos y compromisos para vivir en sociedad, en todos los ámbitos de sus preocupaciones como seres humanos. Económicos, de salud, energía, comunicación, transporte. Y establece algo más, para terminar, las soberanías. ¿Qué soberanías debe tener un Estado? Y con la pandemia se ha mostrado una serie de soberanías que la gente se acordó que debía tener y que no tienen un sistema neoliberal, incluso en Estados Unidos. Se dieron cuenta que no podían manejarse bien con el tema de la pandemia porque ellos mismos no producían una serie de insumos que necesitaban. Entonces, el Perú también debe pensar en soberanía, porque hay momentos de urgencia en que a uno lo pueden someter a sanciones o a uno puede venir un desastre, y uno debe ser soberano, o sea, capaz de producirse para su propia seguridad. Energía, transporte, educación, alimentos, medicinas, y dejar eso a las leyes del mercado, de la oferta y demanda, es un suicidio. Entonces, en el fondo también, aparte de ser el proceso constituyente motivador, lista, con eso creo que Fernando está comenzando y podemos hacer otros temas también que sean motivadores y ejercer nuestra soberanía. Y la soberanía en estos tiempos del siglo XXI, tenemos que pensar en proyección de soberanía. ¿Por qué? Porque en las fronteras pueden estar ocurriendo contaminaciones a medio metro o depredaciones de nuestro mar a media milla fuera de nuestras fronteras y no poder decir nada porque están fuera de las mías. Es decir, relaciones internacionales también involucradas en ese asunto. Entonces, gracias Fernando. Ahí vamos con los motivadores y con las soberanías.